Buenos días, hermanos. Esta mañana quisiera compartirles algo acerca de la vida de Daniel, uno de los profetas mayores de la Biblia. Daniel probablemente era un adolescente o un joven cuando fue llevado cautivo a Babilonia. La Biblia no proporciona mucha información sobre la vida personal de Daniel, pero los siguientes versículos sí nos proporcionan un buen entendimiento de su vida. Daniel 1:2 dice: «Y Jehová entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con minúscula, y lo puso en la casa del tesoro de su Dios, también con minúscula». Este versículo habla sobre cómo Daniel fue llevado cautivo a Babilonia junto con algunos de los utensilios sagrados del templo de Jerusalén. Esto nos sugiere que Daniel era de la tribu de Judá y posiblemente de una familia noble. Daniel 1:5 nos dice: «Y el rey le señaló ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey». Este versículo describe cómo Daniel y sus compañeros fueron llevados a la corte del rey Nabucodonosor, entrenados durante 3 años. Es posible que Daniel haya recibido educación en literatura, ciencia y religión babilónica durante todo ese tiempo. Este versículo también indica que Daniel era un hombre sabio e inteligente y que tenía habilidades que superaban a la de los magos y astrólogos babilónicos. Daniel 4, 19 y 20 nos dice: «Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, estuvo atónito por 1 hora y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben tus pensamientos ni mude tu rostro, porque hay en tu mano un espíritu de los dioses santos, y en los días de tu predecesor se halló luz y sabiduría y ciencia en ti en gran manera». Estos versículos indican que Daniel tenía una reputación como un hombre sabio y entendido en la corte del rey Nabucodonosor. También nos sugiere que Daniel había asumido un nombre babilónico, Belsasar, para adaptarse a su nueva cultura. En este devocional vamos a ver acerca de una de las virtudes principales e iremos agregando en los próximos que me toquen más acerca de lo que fue el profeta judío que vivió en el exilio de Israel en Babilonia, donde se convirtió en consejero de Nabucodonosor y otros reyes. La fidelidad de Daniel vamos a hablar ahora. A pesar de encontrarse en un ambiente pagano y hostil, Daniel mantuvo su fidelidad a Dios, y fue en todo momento. No se dejó seducir por las ofertas de los babilonios, sino que se mantuvo fiel a sus creencias y a las leyes de Dios. Esto llevó a ser perseguido y puesto en peligro en varias ocasiones, pero Dios, ¿qué hizo? Siempre lo protegió y lo libró del mal. Daniel 6, del 6 al 11, este pasaje bíblico se divide en 2 partes. Por un lado, el complot contra Daniel y la conducta de Daniel. Vayamos a lo primero, el complot contra Daniel. Daniel 6, 8 dice: «Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada». Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. No debemos olvidar que Daniel era judío, además un exiliado en el reino Medo-Persia.
Parece ser que todo esto desató por los celos y la envidia de los gobernadores y sátrapas. Y nos preguntamos, ¿cómo es que un judío exiliado va a ejercer autoridad en el reino medo-persa? Pero sobre todo parece que los celos y la envidia se originaron en la integridad moral y espiritual de Daniel. Por supuesto, es inevitable que cuando un hijo de Dios vive una vida que trae honra y gloria a Dios, es objeto del maltrato y persecución de los hombres impíos. Notemos lo que dice en 1 Pedro 3, del 13 al 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y el versículo 16 dice, teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y el último, el 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así que Daniel estaba enfrentando severa oposición en este reinado medo-persa, por ser judío, por ser exiliado, pero sobre todo por tener un buen testimonio, por su integridad moral y espiritual. Los enemigos de Daniel idearon entonces un complot para atrapar a Daniel, reuniendo a todos los gobernadores y sátrapas. Con la sola excepción de Daniel, se presentaron ante el rey Darío y le dijeron, «Rey, para siempre vive». Y es el saludo que se acostumbraba para la realeza, pero era también una forma de lisonjear al rey. Luego le dicen, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y que lo confirmes. Acá nos vamos a detener en este punto un momento, porque ya tenemos configurada la falacia de estos hombres impíos. Según ellos, todos los gobernadores y sátrapas se habían reunido y de común acuerdo habían decidido pedir al rey que promulgue este edicto real y que lo confirme. Esto es una tamaña falsedad, por cuanto Daniel no estuvo presente en esa supuesta reunión a la que hicieron referencia estos gobernadores y sátrapas. Se trataba de una mentira y de esa manera estaban limitando a su padre. Hablando de los mentirosos de su tiempo, el Señor Jesús le dijo lo que está registrado en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora prosigamos con el complot que le hicieron a Daniel. ¿En qué consistía ese edicto real que querían que el rey emita? Consistía en que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios y hombre fuera del rey Darío sea echado como castigo en el foso de los leones. En eso tenemos otra falacia de los gobernadores y sátrapas. Estaban tratando de que Darío sea reconocido como Dios en el reino medo-persa. Esto debe haber inflado más el ego del rey Darío. Era común en esa época y en épocas posteriores que los reyes de los imperios poderosos se vean a ellos mismos como dioses. ¿Quién está detrás de todo esto? Y es nada menos que Satanás, porque de esa manera resta adoración al único y verdadero Dios. Todos los esfuerzos por humanizar a Dios y de edificar al hombre son obra de Satanás. Darío de Media estaba muy contento con que la gente lo trate como Dios, y los que se atrevan a desobedecer el edicto del rey serían castigados con la pena de muerte, una muerte terrible, porque tenía que ver
con ser despedazados por leones en un foso. Por supuesto que Darío no sabía por el momento que este edicto real sería la sentencia de muerte para su fiel siervo Daniel, y por eso estuvo muy dispuesto a emitir el edicto y confirmarlo con su firma, de modo que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia. Los medo-persas eran en extremo rígidos en cuanto a esto de no abrogar un edicto que ha sido emitido y confirmado. Se había configurado la trampa perfecta, según los gobernadores y sátrapas, para acabar con Daniel. Pero con algo que no contaban los gobernadores y sátrapas, era con la intención del único y verdadero Dios a quien servía Daniel y a quien sabe honrar a los que le honran. Veamos la conducta de Daniel. En Daniel 6, 10 y 11 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Ahora podemos decir que Daniel era un hombre de oración también, no era solamente fiel. Esto explica el impacto que causó en su tiempo y la manera como fue utilizado por Dios. Las batallas más duras las ganó de rodillas, orando a su Dios y a nuestro Dios. Cuando Daniel llegó a saber del edicto que había sido firmado por el rey, según el cual por 30 días nadie podía orar a ningún Dios ni a ningún hombre, sino solo a Darío, sobre la pena de ser arrojado al foso de los leones, Daniel tomó conciencia del peligro que estaba su vida. Pero como en otras ocasiones, no podía pensar en otra cosa sino de luchar con sus rodillas en el suelo clamando a Dios en oración, sin el ánimo de exhibicionismo ni desafío al edicto real. Daniel continuó con su costumbre de orar al menos 3 veces al día, abriendo su ventana que daba hacia Jerusalén. Esto nos da una medida del carácter de Daniel. Jamás se preocupó, jamás pensó en huir, jamás pensó en dejar de orar, jamás pensó en dudar de Dios, jamás se le pasó siquiera por su cabeza la idea de que ¿por qué a mí si he sido fiel a ti, Dios? Nada de esto. Daniel debe haber visto en esta crisis una oportunidad para que Dios muestre su poder maravilloso. Daniel debe haber tenido muy claro en su mente que debemos obedecer a las autoridades que están sobre nosotros, siempre y cuando lo que nos pida hacer no vaya en contra de algo que ha revelado Dios en su palabra. Darío quería que se le ore a él, pero Dios había dicho en su palabra que al único a quien se debe dirigir la oración es a Jehová, el Dios de Israel. Daniel hizo lo que los discípulos de Jesús hicieron en su tiempo, cuando al ser ordenados a no predicar en el nombre de Jesús, dijeron a sus autoridades: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los enemigos de Daniel deben haber estado pendientes de todo lo que hacía Daniel, y no debe haber significado mucho problema para ellos comprobar que Daniel estaba orando y rogando en presencia de su Dios. Daniel había desobedecido el edicto del rey a todos sus enemigos. Ellos tenían constancia de esto. El resto sería sencillo, todo sería cuestión de denunciar el caso al rey Darío y seguir con este proceso de ejecución de Daniel como un río para ellos. Pensemos, hermanos, hay que ser fiel a Dios como lo fue Daniel y también tener nuestro tiempo en la oración. Que nos bendiga esta mañana nuestro Dios, a Él sea la gloria por siempre.